Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de física mecánica, traigo un ejercicio que es obligatorio. Si estás en el colegio, bachillerato, preparatoria, universidad, este ejercicio de plano inclinado con poleas, tienes que saber resolverlo. Esa es una pregunta obligatoria en los parciales, en los exámenes de colegio. Tú debes saber hacerlo sí o sí. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, como decía en la presentación de este video, este ejercicio es muy obligatorio y ustedes lo van a ver muchas veces. La única diferencia es que tal vez aquí el ángulo no será 60 grados, no habrán 3 cuerpos, sino que tal vez habrán 2 nomás. De pronto aquí le ponen otro plano inclinado. Son variaciones de la misma cosa. El punto es que yo tengo bloques que están acostados sobre planos inclinados, de tal manera de que hay uno que empuja a los demás. Siempre en la mayoría de estos ejercicios me dicen que las poleas o las cuerdas tienen masas despreciables. Y particularmente, en su versión más sencilla, en estos ejercicios nos plantean que no hay rozamiento. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. De tal manera de que acá este tipo de ejercicios se resuelven entre comillas con los mismos pasos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, considerando el gráfico que tienen ahí, que aquí tenemos 3 cuerpos, M1, M2 y M3, tenemos que verificar cuál de estos cuerpos es el más masivo, es decir, cuál es el que tiene más masa. Entonces aquí, si vemos este dibujo, es tremendamente claro que el cuerpo M3 es el que tiene mayor masa. Entonces, como es el que tiene mayor masa, y quiero que se fijen en este sistema, es muy predecible, podríamos llegar a inferir de que este sistema se va a mover en un sentido izquierda-derecha, tal cual como estoy utilizando el puntero de la pantalla. Entonces siempre vale la pena como hacer estas lineecitas y identificar el sentido del movimiento. Para mí vale mucho la pena. Ustedes dirán, bueno, profesor, ¿por qué tiene 2 dibujos iguales? Muy simple, porque es que este es el dibujo que nosotros tenemos. Este es el dibujo que nosotros tenemos, pero este dibujo lo va a comenzar a rayar. Ahora, cuando ustedes estén en su parcial o en su examen o haciendo una tarea del colegio, pues ustedes simplemente pueden rayar este. Yo me tomo la molestia de utilizar 2, de copiar y pegar, pues por lo que a mí me queda fácil. Pero la idea es que rayemos el dibujo lo más que podamos. No sean, ¿cómo decirlo? Aquí en Colombia utilizamos la palabra tacaño. No seamos tacaños con eso. Rayen, dibujen, hagan con el dibujo todo lo necesario de tal manera que puedan entender. Entonces miren, teniendo en cuenta que el sentido de la aceleración es este, sé que este cuerpo se va a mover hacia acá, este hacia acá y este hacia acá. Lo primero que debo hacer en este tipo de ejercicios es dibujar las fuerzas a las que están sometidos cada uno de los bloques. Entonces aquí voy a hacer un zoom para tener solamente el dibujo acá y que se den cuenta de las fuerzas que yo voy a dibujar. La primera fuerza que voy a dibujar es la tensión. ¿Por qué? Porque esta tensión hace que el cuerpo no se vaya hacia abajo. Esta tensión, como está aquí, lo voy a llamar tensión 1. Aquí yo creo que puedo hacer esto un poquito más delgadito. Entonces tenemos aquí tensión 1. Es obvio que él aquí está sometido también a su propio peso. Entonces aquí voy a colocar el peso 1. Además de eso, aquí él tiene que estar sometido a la fuerza normal. Entonces aquí voy a colocar una normal 1. Entonces aquí voy a colocar los signos y aquí también. Entonces esas son las fuerzas a las que está sometido el cuerpo 1. El cuerpo 2. El cuerpo 2, aquí voy a usar un poco del lenguaje porque él está sometido a esta tensión. Esta tensión, por acción-reacción,
tiene la misma magnitud que este. Entonces yo, por un abuso tremendo del lenguaje, voy a llamarla T1. Aunque sabemos que son diferentes en dirección y en sentido, son iguales en magnitud. Adicional a esto, aquí tenemos la tensión 2. Esta la voy a llamar la tensión 2 porque está sometido al cuerpo 2. Aquí él está sometido también a la normal porque está en contacto con una superficie, la vamos a llamar normal 2. Y también pues está sometido a su propio peso, que le vamos a llamar el peso 2. Finalmente, aquí tenemos el cuerpo 3. Hay que tener muchísimo cuidado, porque siempre cuando estamos hablando de estos ejercicios de plano inclinados, siempre yo he visto en mis estudiantes que tienden a colocar una fuerza normal. Aquí no hay fuerza normal en el cuerpo 3. Porque si se dan cuenta en el dibujo, él no está en contacto con ninguna superficie. Eso significa que las únicas fuerzas que le puedo atribuir es una tensión que mal voy a llamar tensión 2. ¿Por qué le pongo esta misma tensión? Porque estas dos fuerzas tienen la misma magnitud. Ojo, no tienen la misma dirección, no tienen el mismo sentido, pero de todas maneras, solamente para que no nos llenemos de una notación recargada, lo voy a llamar T2. Y aquí pues tiene su propio peso, que lo voy a llamar P3. Entonces, ¿qué ocurre? Ya una vez teniendo el dibujo, teniendo todas las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos, miren que aquí no utilicé rozamientos, aquí estas tensiones son iguales, porque la cuerda tiene masa despreciable y porque las poleas tampoco tienen una masa que sea considerable en este sistema. Entonces, estas serían todas las fuerzas que actúan en el sistema. No sé, se me había olvidado citarlo en un principio. En la mayoría de estos ejercicios me preguntan es por la magnitud de la aceleración de los tres cuerpos. Como las poleas y las cuerdas tienen masa despreciables, y además de eso hay algo importante. En este tipo de ejercicios siempre nos dicen que las cuerdas no se estiran. Eso significa que la magnitud de la aceleración de los tres cuerpos va a ser igual. Es obvio que ni la dirección ni los sentidos son iguales, pero la magnitud de la aceleración es la misma en los tres cuerpos. Entonces vamos a jugar un poco con eso y les voy a enseñar un truco que es súper interesante. Entonces, bueno, ya una vez teniendo todas las fuerzas dibujadas, el siguiente truco es hacer algo que llamamos aquí, por lo menos yo lo conozco así aquí en Latinoamérica, diagrama de cuerpo libre. Es decir, en un dibujo aparte, lo que hago es dibujar cada uno de los cuerpos con las fuerzas a las que está sometido. Ahora, esas fuerzas yo las puedo dibujar o yo las puedo representar en el sistema coordenado que yo quiera. Particularmente, yo utilizaré sistemas de referencia, voy a dibujarlo acá. Interesantes, ¿por qué? Voy a escoger sistemas de referencia diferentes para cada cuerpo. Bueno, entre comillas, para cada cuerpo no. Solamente para este y estos dos van a utilizar el mismo. De tal manera de que la X siempre va a estar en el sentido o en la dirección de la aceleración. Entonces, en este caso, el X va a estar acá. En este, el X va a estar acá. Este es Y y este es X. Voy a utilizar también este mismo sistema de referencia para el último cuerpo. O esta elección de los ejes, digámoslo así. ¿Puedo hacer eso? Sí, lo puedo hacer en física, no hay ningún problema. Yo siempre escojo los sistemas de referencia como más me convenga. Entonces aquí yo voy a utilizar un sistema de referencia donde X esté en esta dirección y Y esté en esta dirección. Ahora, ¿qué pasa? Si yo monto esto acá, hay algo súper importante. Si yo cojo y monto esto acá sobre el dibujito, voy a dejarlo así, voy a girarlo un poquito. Quiero que se presten atención a algo. Si yo monto este sistema de referencia así, es claro que la tensión 1 va a estar en la dirección X, es claro que la normal 1 va a estar en la dirección Y, y es claro que el peso va a tener una componente X y una componente Y.
La pregunta es, ¿qué ángulo forma el peso P1 con el eje Y? Esto es un teoremita de geometría que se llama ángulos con lados respectivamente perpendiculares. Para hacerles corta la historia, si este es de 60, este de acá también es de 60 grados. Para que todo esto se vea más claro, voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Para que se vea bien. Entonces aquí yo ya lo hice. Entonces miren, aquí qué fue lo que hice. Este es el cuerpo 1. Entonces como yo les había dicho ahorita, la normal está en el eje X. Lo voy a colocar acá en un momentico. Lo voy a colocar acá rápido para que ustedes no se me pierdan. Entonces la normal queda en el eje Y. La tensión 1 queda en el eje X. Este ángulo, quiero que se den cuenta que esta línea, esta línea del eje Y, digámoslo así, es perpendicular al plano. Es decir, a esta línea. El peso es perpendicular a esta línea. Entonces son lados respectivamente perpendiculares. Entonces el ángulo es el mismo. Entonces este ángulo es de 60 grados. De tal manera que tenemos lo siguiente. Cuando tengo el diagrama de cuerpo libre y sé cuál es la dirección de la aceleración, yo puedo utilizar la segunda ley de Newton, que establece que en un sistema de referencia inercial, que en este caso los tenemos, la sumatoria de fuerzas que actúa en un cuerpo es igual a la masa del cuerpo veces la aceleración, vectorialmente hablando. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? La sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas actúan en Y? La normal menos la componente Y del peso. En este caso, la componente Y del peso, si ustedes se dan cuenta en este triángulo que tengo acá, la componente P del yeso es esta, del peso es esta. Es componente adyacente, entonces le corresponde a la función trigonométrica coseno. Para que no se les olvide, voy a hacerles el dibujito acá. Ese tipo de cosas a veces siempre se nos escapan. Se los voy a hacer acá en un momentico. Entonces, para que no se les olvide. Si esto es el peso, este sería el peso 1. Ese sería el peso 1 en componente X. Ese sería el, peso 1 en componente Y. Y esto es el peso 1 en componente X. Aquí está el ángulo de 60 grados. Si se fijan, esto es un triángulo rectángulo y este es el cateto adyacente. Ustedes saben que coseno del ángulo, en este caso el coseno de 60, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería P1Y es igual a P1 coseno de 60. No importa si entonces aquí tendríamos 30 grados, 40 grados, lo que sea. Tendríamos exactamente lo mismo. Importante tenerlo en cuenta. Pero estas son cosas de, digámoslo así, de colegio. Se supone que ya deberíamos saberlas. Pero de todas maneras ahí les dejo como el recorderis. Siempre las componentes es magnitud multiplicado por una función trigonométrica. La función trigonométrica depende si la componente es cateto opuesto o cateto adyacente. Si es cateto adyacente es coseno. Si es cateto opuesto es seno. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a regresar aquí. Aquí tengo normal 1 menos M1G, que es la magnitud del peso, más a veces aceleración gravitacional, por coseno de 60 grados igual a 0. ¿Por qué 0? Porque en la dirección Y de este sistema de referencia que yo me inventé, que es en esta dirección, voy a coger y voy a copiar este de acá para que no se les olvide. En ese sistema de referencia que me estoy inventando, en la dirección Y no se mueve el cuerpo. El cuerpo solo se mueve en la dirección X porque se mueve hacia arriba, en esta diagonal. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es 0. La sumatoria de fuerzas en X, que es la interesante, me dice que la tensión 1 menos M1G componente X del peso. Quiero que se den cuenta que la componente X del peso es cateto opuesto.
por lo tanto le corresponde la función trigonométrica seno, es igual a m1a, que es más el cuerpo 1 por la aceleración. El cuerpo 1, recuerden que aquí solamente reescribí esta fórmula. Aquí voy a subir esto para que tengamos más espacio simplemente. Entonces aquí tengo tensión 1, solamente estoy escribiendo lo mismo, tensión 1 menos M1G seno 60 igual a M1A. Ahora, voy a reemplazar las cantidades. Aquí es supremamente importante que si estamos utilizando, te tienen que primero poner de acuerdo con su docente cuál es el valor de G. Como yo ya he dicho en otros videos, tomamos la aceleración gravitacional como 9.78, que esa es la aceleración que se mide aquí en la ciudad donde yo nací, que es Santiago de Cali, Colombia. Ahora, el profesor de ustedes le puede decir que G vale 9.8 o otro valor. Entonces, eso es lo de menos. Tienen que ponerse de acuerdo en cómo tomar G. G lo tomamos acá como 9.78. La masa 1 en el enunciado ya me habían dicho que eran 5 kilogramos. Entonces, aquí voy a dejar el 5 seno de 60 y M1 que es 5A. Es importante. Aquí estoy omitiendo las unidades porque voy a trabajar con el Sistema Internacional de Medidas. Es decir, yo sé que esto tiene que estar en metros sobre segundo al cuadrado y esto tiene que estar en kilogramos para que todo me cuadre dimensionalmente. Si hago eso, no hay ningún problema. Ahora, tengo que hacer esto en la calculadora. Entonces voy a tomar aquí mi calculadora. También vamos a hacerlo de esta manera, así bien explícito. 5. Antes que eso, siempre verifiquemos que nuestra calculadora esté en grados. Recuerden que en grados en su calculadora tiene que estar en DEC. De tal manera de que aquí en la calculadora de ustedes tiene que señalarse la letra D. Si no verifican eso, el ejercicio le puede estar quedando malo solo porque no tienen bien configurada la calculadora. Entonces aquí 5 por 9.78 por seno de 60. Entonces aquí tenemos 42.3486. Vamos a tomar una aproximación de 2 cifras decimales. De tal manera de que aquí solamente este 8 me convierte este 4 en un 5. Vamos a quedarnos con el 42.35. Entonces, aquí nos quedamos con esta ecuación. Esta ecuación la voy a resaltar. Vamos a resaltar esta ecuación. Me parece que vale mucho la pena. Y se van a dar cuenta que vamos a trabajar bastante con esto que tenemos acá. Va a resaltar esta ecuacioncita que tenemos aquí. Va a volverlo un poquito más transparente. Eso. Entonces, esa ecuación que yo acabo de señalar y acabo de resaltar es súper importante. Ahora, yo hice esto con el cuerpo 1. Tengo que hacer la misma tarea con el cuerpo 2 y con el cuerpo 3. Yo también, por simplicidad, yo ya hice todos estos... Yo ya avancé un poquito para que no nos demoremos tanto en este video. Entonces el cuerpo 2, tal cual como lo teníamos acá, tiene por este lado la tensión 1, por este lado la tensión 2, por este lado N2 y por este lado P2. Ahora, es importante que como el sistema de referencia que tenemos es este, aquí tenemos Y y aquí tenemos X, es importantísimo tener en cuenta que la sumatoria de fuerzas en Y es N2. Miren que N2 no tiene componentes horizontales, menos M2G, P2 está completamente en la dirección Y negativa, igual a 0. ¿Por qué? Porque este bloque no se mueve en la dirección Y, así como este no se mueve en la dirección Y que yo me inventé en ese sistema de referencia. Igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X es T2 menos T1 igual a M2A. Aquí simplemente reemplazo el M2 que vale 10 según el enunciado, miren que lo tengo acá. Y listo. Entonces ahora esta es la ecuación que debo resaltar. Voy a resaltarla acá. Voy a resaltar esto porque lo utilizaremos más adelante. Esta ecuacióncita que tenemos acá. Entonces quiero que se den cuenta que solo me hace falta el cuerpo 3. Entonces ahora el cuerpo 3, también yo ya adelanté un poquito, está acá.
Entonces aquí lo único que voy a hacer es coger y prestar esto y girarlo un poco. Esto lo voy a girar acá para que se den cuenta que como el 3 es el cuerpo más masivo, es predecible el hecho de que este sistema vaya hacia abajo. Entonces quiero que se den cuenta de esto. Primero que todo, este cuerpo no tiene sumatoria de fuerza en X, porque miren que el eje X es este. Este es el eje X. Y este es el eje Y. Aquí yo no tengo fuerzas en X. En Y sí tengo, que es la tensión 2, porque si yo estoy diciendo que Y es hacia arriba, tensión 2 sería positiva, menos M3G, que es la magnitud del peso, igual, súper importante, menos M3A. ¿Por qué menos? Porque yo estoy utilizando un sistema de referencia que Y es positivo hacia arriba, y como el cuerpo va hacia abajo, entonces gana un signo de menos. Entonces tendríamos, gana un signo de menos acá. Entonces tendríamos menos 20A. Aquí tenemos 20 por 9.78. También tenemos, hacemos eso en la calculadora. 20 por 9.78. Tenemos 195.6. Esta cifra sí es exacta. Entonces tendríamos esta tercera ecuación que voy a, simplemente como un acto de practicidad, me voy a traer hasta acá. Me voy a traer hasta acá y creo que puedo seguir rayando acá para que tengan estas tres ecuaciones bien presentes. Entonces miren, ya hemos hecho bastante en este ejercicio. Ya tenemos las sumatorias de fuerzas. ¿Por qué resalté la sumatoria de fuerzas en este caso de X, en este caso de X y en este caso de Y? Porque quiero que se den cuenta que en estos ejercicios las normales no las conocemos y la verdad no nos interesan. La normal solamente es relevante en el sentido de que en estos ejercicios haya rozamientos. O en un caso de un ejercicio extremo que el plano inclinado también se mueva, pero eso ya son ejercicios universitarios. Muy probablemente es el profesor de la universidad que les va a poner un ejercicio así. Pero pues como estamos tratando un problema relativamente sencillo, no vamos a considerar que el plano se mueva o que la cuña se mueva o algo así. Esto también le llaman cuña a veces. Lo dejamos así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, las ecuaciones que resalté tienen una particularidad. En estas ecuaciones, ¿cuántas incógnitas hay? T1, T2 y A. ¿Y cuántas ecuaciones hay? 3. Hay 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Estas ecuaciones me forman algo que se llama un sistema de ecuaciones que les voy a copiar acá. Creo que me da para colgarlo aquí. Creo que me da el espacio. Entonces esta la coloco aquí. Esta la coloco acá. Y esta la coloco acá. Entonces esto es lo que le llamamos en matemáticas. Esa es pregunta de... Esta es pregunta también de... Pregunta conceptual de exámenes de física. Esto es lo que conocemos como un sistema de ecuaciones lineales. No voy a hablar en detalle de eso. El punto ¿cuál es? ¿Cuál es el nuevo truco que les quiero enseñar? Muy probablemente sus profesores les han dicho, no, tiene que coger una ecuación, despejar con la otra y listo. Pero entonces eso es resolver el sistema. Hay un truco del cual nos podemos valer. ¿Cuál es el truco? Van a hacer lo siguiente. 5A. ¿Esta cantidad es positiva? Sí. ¿Tiene un signo menos adelante? No. Este 10A, ¿esto es positivo? Podríamos decir que sí. Este menos 20A, ¿es positivo? No. Si el término que lleva la aceleración tiene un signo menos, vamos a multiplicar ambas ecuaciones por un signo de menos. Ambos lados de la igualdad, perdón. Y las otras las dejamos igual. 42.35 igual a 5A. T2 menos T1 igual a 10A. Y esta, como tiene signo de menos, voy a cambiar el signo de menos a todo. Y me va a quedar menos T2
más 195.6 igual a 20A. Entonces quiero que se den cuenta que todos los términos de aceleración son positivos. Entonces, ¿dónde está el truco? Cuando todos los términos que tienen A son positivos, podemos sumar todas las ecuaciones. Y ustedes dirán, ¿por qué vamos a sumar todas las ecuaciones? Porque ocurre algo maravilloso. Antes, el profesor les diría, cojan, despejen T1, despejen T2, metan en otra ecuación y listo. Aquí no. Con el truco que les voy a enseñar, no es necesario despejar. Miren, ¿este término está positivo? Sí. ¿Este término está positivo? Sí. ¿Este término está positivo? Sí. Sumen las tres ecuaciones. Les va a ocurrir algo maravilloso. ¿Qué va a ocurrir? Sumar las ecuaciones significa sumar esto con esto y con esto, que hace parte de una misma igualdad. Entonces aquí voy a colocar como un signo de más, otro signo de más y listo. Entonces cojo esto de acá. Ay, más esto de acá, porque estoy sumando las ecuaciones, más esto de acá. Aquí sí me hizo falta un poquito de espacio. Entonces aquí voy a quitar este signo de más, porque este T2 aquí, ese signo de más hace, no cambia el signo de lo que hay acá. Y voy a sumar estas A's. 5A más 10A más 20A es 35A. Entonces quiero que se den cuenta de lo siguiente. Si ustedes me utilizan este truco, y si todas sus ecuaciones que me hicieron ahorita están bien armadas, va a ocurrir algo espectacular. ¿Qué va a ocurrir? Se van a cancelar todas las tensiones. Quiero que se den cuenta. Esta tensión se cancela con esta, porque esta es positiva, esta es negativa. Esta tensión es positiva, esta es negativa. Se cancelan. Entonces lo genial de todo es que con este truco, sí, cambiamos, si todos los términos de aceleración son positivos y todas esas ecuaciones las hicimos bien hechas, siempre se les van a cancelar todas las tensiones. De tal manera que lo único que les va a quedar es 95.6 menos 42.35. Entonces aquí tenemos 95.6 menos 42.35. Ah, 153.25. Entonces aquí tenemos un 153.25 igual a 35A. Y esta, si se dan cuenta, ya es un éxito. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que está solita. Aquí solamente aparece una incógnita. Recuerden, este 153.25 lo cojo a esto, restarle esto, o sumar menos 42.35 a 195.6. Entonces quiero que se den cuenta que de acá voy a hacer una linecita en verde, bien delicadito por acá. Voy a hacerlo un poquito transparente. Entonces quiero que se den cuenta que acá despejar la aceleración pues es una trivialidad, porque tengo 153.25 igual a 35A. Entonces A es 153, perdón. 153.25 sobre 35. La aceleración en este ejercicio es simplemente divido esto entre 35. 4.37. Haciendo las aproximaciones, ojo, de dos cifras decimales, esto se convierte en 4.38. Súper importante de que, como todo lo hicimos con el sistema
Con el Sistema Internacional de Medias no debo preocupar por las unidades de aceleración, son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí he podido calcular fácilmente la magnitud de la aceleración de mi problema. Es decir, esta es la solución. Se la voy a dejar en un cuadro. Uy, aquí sí exageré un poquito. Esa es la respuesta al problema. Entonces, quiero que vamos a hacer un repaso porque parece que aquí hicimos muchas cosas, pero resumiendo no es tan complicado. Primer paso. En el dibujo trazamos todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Teniendo en cuenta que si las cuerdas no tienen masa despreciable, entonces las magnitudes de las tensiones son las mismas por acción-reacción. 2. Después hacemos los diagramas de cuerpos libres de cada uno de los cuerpos. Aquí este lo debí de pintar de naranja. Vamos a pintarlo de naranja en un momentico. Ya. Y hace los diagramas de cuerpos libres. Después de que hacemos los diagramas de cuerpos libres, hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y. Si se dan cuenta, yo en este ejercicio me hubiera podido saltar la sumatoria de fuerzas en Y. En este problema y en este problema. En este sí la necesitaba. ¿Por qué? Porque en esta es la normal, no hace nada, no agrega nada al problema. Separo las ecuaciones que sean interesantes, las ecuaciones donde intervenga la aceleración. Mire, aquí interviene la aceleración, aquí interviene la aceleración, aquí también. Después, comenzamos a utilizar nuestro truquillo. Cojo y verifico si todas las ecuaciones tienen tienen la componente de la aceleración, digámoslo así, el término de aceleración positivo. Si no lo tiene, le cambia el signo a ambos términos de la igualdad para que este término me quede positivo. En otras palabras, este menos lo tiro al otro lado y le cambio signo a todo. Cuando todo lo tengo, cuando el término de aceleración siempre está positivo, lo que puedo hacer es sumar las ecuaciones. Si sumo las ecuaciones y todo está bien hecho, se cancelan las tensiones siempre. Entonces solamente me queda sumar lo que sobre. Estos términos acá, me queda 35A en este caso porque era 5, 10 y 20. Y finalmente pues me toca despejar y ya. Pero es un despeje bastante simple. Y yo tengo la aceleración del sistema. Entonces espero que este ejercicio les haya servido, les haya quedado claro. Espero que no tengamos dudas. Cualquier cosa me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Vamos a dejar hasta aquí para que este video no sea tan largo. Muchísimas gracias. Les voy a dejar esta imagen acá para que la impriman, la tengan en el cuaderno, la atesoren, porque este es un ejemplo que muy probablemente van a ver en muchos libros. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. ¡Chao!